está hecho polvo, está totalmente destrozado. Esta calle en los años 80, mediados de los 80 y bien entrados los 90, vivía gente con dudosa actividad. No era muy seguro pasarse por aquí. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a Viajando después de los 50. ¿Por qué no? Hoy estamos en la ciudad de Alcoy y vamos a hacer un viaje en el tiempo. Así que acompañadme y os cuento de qué trata este viaje en el tiempo. Bueno, pues Alcoy vivió una época de oro muy importante, la cual época ayudó a que esta ciudad fuera muy próspera y que muchísimas familias tuvieran muchísima prosperidad y muchos empresarios se hicieran pues, realmente millonarios. Y toda la ciudad y todos los alrededores hicieron que todo prosperara enormemente y que esta ciudad tuviera un nombre en lo que es España, ¿no? En lo que es la nación española. Así que os voy a mostrar lo que queda de aquella época que tanto marcó a los alcoyanos y que muchos alcoyanos a día de hoy, los más mayores, tienen mucha nostalgia de aquellos momentos industriales tan importantes. Así que acompañadme y os cuento. Bueno, me gustaría situaros un poco. Alcoy es una ciudad de origen medieval, de la época andalusí, y la palabra Alcoy significa campamento militar, ya que los andalusíes o los árabes, cuando estaban entrando en la península, pues tuvieron varias localizaciones, entre ellas esta, que era una localización en aquella época muy humilde, y para posicionarse pues hicieron diferentes campamentos. Alcoy fue uno de esos campamentos, ya que su orografía pues era muy estratégica desde el punto de vista militar, y el origen de la ciudad fue en un principio muy pequeño, ya que una ciudad más importante que está, bueno, una ciudad o una población, digámoslo así, más importante que está muy cerca de aquí era el condado de Cocentaina, y Cocentaina era una ciudad medieval muy potente. Bueno, pues Alcoy está al noroeste de la provincia de Alicante y es muy característica por su orografía, también por la historia industrial que ha tenido, y también porque debido a su orografía pues es la denominada la ciudad de los puentes. Hay muchos barrancos, hay muchas imperfecciones en el terreno, y para salvar eso pues los ciudadanos alcoyanos durante toda su historia pues han tenido que construir muchísimos puentes para poder comunicar todas las partes de la ciudad. Varios factores históricos también ponen a Alcoy en conocimiento de muchas personas, como por ejemplo lo que son las fiestas de moros y cristianos. Por aquí arriba os dejo un vídeo que hice sobre un personaje histórico muy importante que marcó mucho la vida de los alcoyanos, que es Al-Azraq, que es el caudillo moro que luchó contra Jaime I el Conquistador, donde aquí en Alcoy perdió su última batalla y es donde también murió. Otra característica muy importante de la ciudad de Alcoy es que históricamente es la que inventó la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en el año 1866. Fue fruto de una asociación de jóvenes inquietos de aquella época que vieron la necesidad de recaudar alimentos para los niños pobres, los obreros, los trabajadores, en una época que no fue muy fácil en aquel mismo momento, y que se les ocurrió pues hacer un evento que era pues desfilar, hacer una especie de recorrido con los Reyes Magos de Oriente, y a partir de ahí pues empezaron lo que son las cabalgatas de los Reyes Magos. Hay gente que realmente no sabe por qué Alcoy se volvió industrial de la manera que se volvió, ¿no? Alcoy es una ciudad que está ubicada en un sitio muy complejo para desarrollar industria, pero hubo un momento que tuvo que derivar de una actividad a otra. Cuando Alcoy era una pequeña villa, pues los habitantes de la ciudad de Alcoy se dedicaban a la agricultura. Pero hubo un acontecimiento que cambió su forma de ver la vida. Durante la Guerra de Sucesión, en 1705 y 1707, los alcoyanos defendieron la causa del archiduque Carlos, por lo cual la villa estuvo sitiada y padeció ataques, la abolición de privilegios locales y un montón de multas. Todo este conjunto de factores provocaron que la población menguara de forma considerable. No obstante, años más tarde, el rey Felipe V concedió a la villa la supresión de los gravámenes y otorgaría privilegios a la Real Fábrica de Paños de Alcoy. Pasando por lo que es el casco antiguo de la ciudad de Alcoy,
y voy en dirección a lo que son los barrancos, hacia la parte más baja de la ciudad, que es donde estaba ubicada la clase obrera. Y a día de hoy, en estas calles en las que me estoy moviendo ahora, no queda casi ninguna casa de aquella época, solo las que tienen una construcción bastante más sólida y que posiblemente fueran pertenencia de familias un poco más apoderadas, como es el caso de esta casa, que aunque está un poco en ruinas, como podéis ver, aunque está un poco en estado ruinoso, pero se ve que los que vivían aquí pues tenían un poder un poco más de más alto nivel que la clase obrera, ya que la clase obrera, las casas que se fabricaban o que fabricaron para ellos, las fabricaron muy rápido y de manera pues para albergar la mayor cantidad de obreros posible, ya que Alcoy necesitaba mano de obra finales del siglo XIX y principios del XX, y las casas se construyeron muy rápido. A día de hoy todo eso está ya desaparecido y las autoridades municipales de la ciudad de Alcoy en un momento dado tuvieron que decidir el derrumbar todo ese tipo de construcciones porque se estaban cayendo todas. Todo lo que ahora es sitio para estacionar coches, en su momento fueron viviendas y fueron calles. Aquí es donde se formaba la vida, aquí es donde la gente tenía sus comercios, sus casas, sus tiendecitas y donde nacían y morían. Ahora mismo me encuentro en lo que es la Plaza del Carbó, o la Plaza del Carbón, y este edificio señorial durante el siglo XIX fue lo que fue la sede del gobierno municipal de Alcoy. Era un sitio muy importante y aquí es donde se relacionaban o se hacían los actos más importantes de la ciudad de Alcoy. A día de hoy es la sede del Museo Arqueológico de la ciudad. Bueno, una de las actividades más importantes y que más caracterizan a la ciudad de Alcoy gracias a la Revolución Industrial es la celebración de sus fiestas de moros y cristianos, que conmemoran la derrota del caudillo moro frente al conquistador Jaime I, que tuvo lugar en el año 1276 en la ciudad de Alcoy. Aquí detrás de mí hay un mural que representa todas las filas o comparsas que recuerdan aquel acontecimiento. Son 28 comparsas, son la mitad de bando moro y la mitad de bando cristiano. Y aquí, girando la esquina, está el Museo de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy, que es muy recomendable de visitar porque refleja muy bien el carácter y la vida de los alcoyanos durante un montón de años. Según vamos bajando en dirección a lo que son los barrancos donde estaban ubicadas las fábricas, las casas de los obreros cada vez tenían menos calidad porque, claro, era gente pues menos pudiente, era la clase obrera la más básica que te puedes imaginar. Y esta calle, por ejemplo, donde estoy caminando ahora, había algunos palacetes, algunos, y como era la zona donde se gobernaba la ciudad, aquí está bien, aquí todavía hay casas que resisten, como por ejemplo lo que es el Museo de la Fiesta, que es esta casa de aquí, que es el Casal de Sant Jordi. Esta casa pues está muy bien conservada. Este edificio que tengo a mis espaldas, que lo han rehabilitado muy bien, actualmente es la sede de los juzgados municipales. Edificio singular que ha tenido diferentes usos a lo largo de sus más de 7 siglos de existencia. En este mismo lugar estuvo la primitiva iglesia de Santa María desde la segunda mitad del siglo XIII hasta mediados del siglo XVIII, de la cual se conserva la puerta principal, que es de estilo románico. En 1787 se construyó un hospital que estuvo funcionando hasta el año 1877, fecha en la que se inauguró el nuevo hospital civil de la calle Olivera. Entre 1902 y 1903 este edificio se adaptó para cuartel de la Guardia Civil y a mediados del siglo XX fue nuevamente reformado interiormente para escuela de niños, luego para Escuela de Artes y Oficios y finalmente alberga lo que son los Palacios de Justicia de Alcoy. Es un ejemplo muy claro de lo que es el tejido industrial alcoyano. Ahora son fábricas totalmente en ruinas por su abandono y bueno, esta parte de Alcoy se caracterizaba porque todo el cauce del río estaba lleno de fábricas. Ahora esto ya es arqueología industrial, que es una pena que no se recomponga, porque ahí se podrían hacer pues a lo mejor museos o se podrían hacer salas de arte, cines, no sé, cualquier cosa, seguro que se podría hacer, pero bueno, está totalmente en desuso y como podéis ver pues ya no queda mucho. Es muy probable que os preguntéis que por qué Alcoy tenía tantas fábricas y también al lado de lo que es el río. Bueno, pues en la época industrial
En Alcoy y en toda esta parte de la Comunidad Valenciana se disfrutaba de un clima bastante benigno y bastante estable, con 4 estaciones bien delimitadas. En invierno llovía mucho, también nevaba, y después de los veranos no eran muy calurosos, entonces siempre había un gran acopio de agua, de acuíferos. El agua movía máquinas y también se utilizaba para los tintes. Y después con el tiempo pues esto cambió un poco porque ya la electricidad la traían de otros sitios para mover las máquinas y el agua ya solo se utilizaba para lo que eran los tintes. Pero esta es una de las razones importantes de por qué todas las fábricas estaban al lado del cauce del río Serpis. Una cosa muy arriesgada, dado que muchas veces habían crecidas y habían daños importantes. Bueno, poco a poco me voy acercando a la parte más baja de lo que es la clase obrera, donde vivía la clase obrera, y me encuentro ahora mismo en la calle Alcasares. Esta calle, las casas que nos quedan son estas, algunas están rehabilitadas, otras son totalmente nuevas, pero esto ya es lo último que queda de esta calle. Esta calle en los años 80, mediados de los 80 y bien entrados los 90, vivía gente con dudosa actividad. No era muy seguro pasarse por aquí, pero a día de hoy todo eso ya desapareció y ahora puedes darte un paseo. Lo que pasa es que faltan las casas, no hay casas. Si podéis fijaros, esta calle estaba llena de casas a izquierda y a derecha. Ahora no hay nada. Ahora solo es la calle peatonal y a los lados pues no existe nada. Yo esto lo he visto lleno de casas y con gente viviendo. Las viviendas eran bastante altas, tenían algunas 4, 5 y hasta 6 plantas. Imaginaros lo que debería de ser esto en la época de esplendor, todo lleno de gente, con casas a las dos partes de la calle, a una parte y a la otra, con niños jugando, tiendecitas, obreros yendo y viniendo de su trabajo. La verdad es que sería una época pues para revivirla, porque mucha gente prosperó gracias a la industria que aquí en Alcoy se creó. Aquí detrás de mí tenemos un buen ejemplo de rehabilitación lógica y sensata. Esto era una fábrica antiguamente con su chimenea y a día de hoy es el Museo de los Bomberos. Así que también os pondré la ubicación por aquí abajo para que lo visitéis porque vale la pena. Yo lo he visitado y está muy bien, con vehículos antiguos de los bomberos y con todas las técnicas que utilizan los bomberos para salvar a la gente y para apagar los fuegos. Muy recomendable este sitio. Estas viviendas que están detrás de mí son de las poquitas casas que quedan en pie, y para que os hagáis una idea de cómo eran las construcciones, estas son un poco más nuevas, me atrevería a decir que son más o menos de los años 50, por ahí, más o menos. Pero las casas que habían por aquí, por esta zona, son centenarias, tienen muchísimos años. Como podéis ver, algunas casas todavía tienen algún aparato de aire acondicionado, que son las últimas personas que estuvieron viviendo por aquí. Y como podéis ver, pues muy humildes, con balcones muy precarios. Las puertas aquellas típicas de los años 50, 60, 70 de hierro fundido. La verdad es que muy interesante, muy interesante. Bueno, aquí muy de cerca un ejemplo de la decadencia de las fábricas de Alcoy. Está hecho polvo, está totalmente destrozado. Como podéis fijaros, la técnica de construcción era con vigas de madera, claro, eso por el tiempo pues se pudre. Está todo súper abandonado. Aquí trabajó muchísima gente, muchísima gente. Bueno, aquí otro ejemplo de decadencia industrial y de arqueología industrial. Y bueno, os tengo que contar un pequeño secretito de esta fábrica. En esta fábrica trabajó mi padre durante 20 años. Si mi padre viera esto otra vez, se volvía a morir el pobre. Está hecho polvo. Bueno, en esta fábrica pues mi padre se ganó la vida muy bien, porque él estuvo trabajando en el campo y en diferentes tipos de trabajos, y con el sueldo que ganaba en este sitio, pues bueno, mi familia salió adelante y la verdad es que prosperó bastante gracias al trabajo incansable que hacía mi padre y otros que estaban aquí trabajando. Se trabajaban 12 horas al día, pero para mi padre no era mucho trabajo, porque después de estar trabajando en el campo y hacer las barbaridades que se hacían en el campo, para él era una maravilla. Eso me contaba él. Pude acercarme un poco a la fábrica donde trabajaba mi padre, como os comentaba, y esto es uno de los edificios que quedan en pie, aunque ahora mismo pues es más un vertedero de trastos y de desechos que lo que fue antaño, que aquí entraban camiones y había un comercio muy potente de cara a toda España y también al extranjero. Este sitio
es un poco peligroso meterse por ahí dentro, porque como podéis ver hay piezas que están así como colgando y no hay que fiarse mucho. Está todo en ruinas y es un poco así, no hay que fiarse. Lo que os comentaba anteriormente era tal la necesidad de tener agua cerca, que las fábricas de una cierta envergadura se construían literalmente encima del río. Aquí el río está penetrando en lo que es los cimientos de la fábrica. Todavía no ha caído esta fábrica, pero ya sabéis que la erosión al final hace su trabajo. Imaginaros la gente de esta época lo loca que estaba. Como os dije al principio del vídeo, Alcoy es la ciudad de los puentes. Aquí tenemos un puente pues aproximadamente de unos 80-90 años de antigüedad, que sigue en uso, frente a un monstruo de la época moderna, que este es el último puente que se fabricó en la ciudad de Alcoy. Los puentes era para salvar toda la dificultad orográfica que había en la ciudad y para comunicar las diferentes partes de la ciudad, que estaba dividida en varios barrios. No podía ser una ciudad en un bloque, porque claro, la orografía pues no lo permitía. Y el río ahora se ve bonito, ahora hay animales, hay un pato que acabo de ver por ahí, pero cuando yo era pequeño y venía a la ciudad de Alcoy, el río un día era rojo, un día era azul, otro día era negro, otro día era verde. Los tintes se abocaban directamente al río. La gente no tenía miramiento de ningún tipo. A día de hoy eso ya se terminó, ya no hay tintes y ya hay vida en los ríos. Es que por lo menos hay peces y todo, pero es que antes era imposible que el río tuviera un color normal, era el arco iris. Existían fábricas de diferentes tamaños, depende del tipo de emprendedor que emprendía la tarea de meterse en esta aventura del textil, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una fábrica más o menos pequeñita y de una arquitectura bastante peculiar. Este tipo de arquitectura es la que se utilizaba en Alcoy en aquellas épocas, y la verdad es que las construían bastante consistentes supongo que con la idea de que esto era ya para toda la vida y que aquí estaba el porvenir ya para el infinito. No ha sido así, porque esto ya está en decadencia, pero fijaros en la arquitectura tan peculiar de este tipo de construcciones y de fábricas. Ahora me encuentro delante de una de las fábricas, creo que de las más antiguas que hay en Alcoy, concretamente fábrica de paños Hijos de S. García. Como podéis ver, ahí en la fachada lo dice. Aquí hay un resto de lo que es la chimenea que existía aquí, y la construcción, pues como podéis ver, es bastante sólida. Al ser una de las más antiguas y con una construcción bastante sólida, ha aguantado lo que es la estructura. Hay otras que se hicieron más rápido por la necesidad de trabajar y producir muchísimo, entonces esas han caído más rápido. Pero esta debe tener unos 100 años, un poco más aproximadamente. Cuando se construyó una fábrica, ya la última cosa que se le ponía era la encomendación de algún santo, alguna divinidad. En este caso es una virgen, y hay algunas imágenes típicas de lo que es la ciudad de Alcoy. Pues si sois creyentes, seguramente pensaréis que este santo pues ha hecho porque esta fábrica pues aguante un poco en pie. Ya no hay nadie, aquí no trabaja nadie, pero por lo menos está en pie y da fe de que aquí existió una industria muy potente. En aquella época, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se construía algo, se construía con ciencia. Aquí, por ejemplo, hay una especie de dos columnas. Son dos columnas que daban paso a un puente peatonal para la gente que venía a trabajar pues de la zona aquella de adentro, y lo recibía pues estas dos columnas como si entraran a una institución pública o a un palacio o a una cosa súper especial, que de hecho en aquella época lo era. Y las fachadas de las fábricas y todo eso, pues bueno, eran unas fachadas impresionantes que llamaban mucho la atención, para que cuando un trabajador entrara en esos sitios se viera reflejado de que su obligación era trabajar para el empresario y para su propio porvenir. Esta formación o esta construcción pues debe de tener eso, unos 100 años, una cosa así. Parece que sea del Imperio Romano, parece que sea súper antiguo, pero nada, tendrá unos 100 años como mucho. Bueno amigos, pues espero que el vídeo de hoy os haya gustado, haya sido de vuestro agrado y que os haya revelado algunas cosas que tal vez no conocíais de la ciudad de Alcoy. Y os espero en un segundo vídeo de la ciudad de Alcoy mostrándoos la otra parte, la de los proletariados, la de la gente de clase media o alta y altísima. Así que os espero en el segundo vídeo de la ciudad de Alcoy. Chao, chao.
Ahora tengo que volver todo el recorrido que he hecho con un calor impresionante en julio de 2023 y 2 kilómetros, casi 3, cuesta arriba. ¡Cago en la mar! Bueno, todo sea por la audiencia. Hasta luego.